Primero vamos a hacer este ejemplo de overloading, ¿verdad? De esta función suma, de esta clase suma. Vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application, Next. Vamos a llamarle Demo Overloading. Finish. Y nos crea eso. Yo borro esto porque molesta. Aquí voy a crear una clase que le llamo suma. Así se va a llamar la clase de suma. Y vamos a crear 3 constructores de suma. Tres constructores de suma. Entonces voy a crear 3 constructores de suma con 3 funciones con parámetros distintos, que es lo que se llama overloading, ¿verdad? Mi clase se llama suma y mi constructor, uno de ellos va a venir sin parámetros. El otro constructor ya va a tener parámetros. Va a tener 2 parámetros, dos números, y el otro constructor va a tener 3 números. Va a tener 3 números. Y declaro una variable que va a ser total suma. Al primer constructor sin parámetros, total de suma, le voy a agregar 0. Porque no tiene parámetros, ¿verdad? La suma de cualquiera de esos elementos va a ser 0. Copio eso que está ahí. Y voy a aplicarle al segundo constructor la misma cosa, pero aquí voy a sumar el valor que me llega de A y el valor que me llega de B.
Este voy a mudar de aquí abajo porque tiene que estar dentro de la clase esta definición. Ahí. Y este otro va a ser la suma de A más B más C. Ahí me quedo para que copien todo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un objeto que se llama, la clase se llama suma, ¿verdad? Entonces, si la clase se llama suma, lo que tenemos que hacer es crear un objeto a partir de suma y se va a llamar objeto suma. Es igual, creamos un nuevo objeto con la palabra new y llamamos al constructor. ¿Cómo se llama su constructor? Se llama suma. Para probar el constructor le pasamos así, sin parámetros. Y para que nos informe algo, vamos a poner acá para que directamente nos imprima acá algo, vamos a poner system .out.println y que vamos a imprimir total suma, así se llama la variable. Y esto copian aquí, control C aquí. Vamos a ir agregando cada parte que estamos sumando. Control V aquí y nos falta aquí. Control V aquí. Una vez que tengamos esas impresiones de la variable total suma que está definido dentro de la clase de suma, al ejecutar acá nos va a dar un valor de 0, ¿verdad? Podemos probar eso. 0 nos tiene que dar porque le estamos pasando el parámetro. Le estamos pasando el parámetro de esta forma, ¿verdad? Ahora, si yo quiero llamar de otra forma distinta, con dos parámetros, pongo uno y elijan ustedes los números que quieran, ¿verdad? En este caso yo elijo 1 y el 3. Yo le pasé parámetros 1 y 3 y él suma esos valores. Me da 4 en mi caso. O puedo pasarle 3 parámetros. 3 parámetros. En este caso me suma 18, ¿verdad? 14, 15, 16, 17, 18. ¿A cuál se le llama overloading? A la capacidad de llamar con el mismo nombre de función, ¿verdad? De 3 o 4, de varias formas distintas, ¿verdad? Esto es lo que se llama overloading. Si yo defino, copien esto, control C, y esto le llamo 1 y esto le llamo 2. Acá yo le paso con 2 parámetros. Creo un objeto suma 1 que va a llamar al constructor suma con los valores 1, 3 y 14. Y creo otro objeto suma 2 que va a llamar a suma, que es el mismo nombre del constructor,
pero le pasan los valores 1 y 3. Ejecutan eso y le sale 18 y 4. Esa es la captura. Mirá nomás ahí tranquilo. De vuelta voy a explicar otra vez entonces, ¿verdad? Creamos una clase que se llama suma, que tiene una variable o atributo que se llama suma total. Luego vamos a crear algo, vamos a definir tres constructores distintos, ¿verdad? Los constructores tienen el mismo nombre de la clase, pero son funciones. Entonces acá pueden ver estos tres. A ver, voy a mover un poquitito otra vez, ¿verdad? Acá en la forma gráfica ustedes tienen esto, ¿verdad? Nuestra clase se llama suma y tienen tres constructores distintos. El primer constructor acepta tres valores, A, B y C, y va a sumar estos tres valores. El segundo constructor va a tomar dos valores, A y B, y va a sumar eso. Y el tercer constructor no va a tener ningún parámetro, pero la variable de la suma, ¿verdad? De este suma total suma va a ser 0. ¿Y cómo se hace eso? Tienen aquí. Se declara la clase. Dentro de la clase definimos esta variable de suma, total suma. En el constructor, cuando se pasa sin valores acá, como se pasa con void, ¿verdad? En el lenguaje ese sería pasar void. Entonces ponemos total suma igual a 0 porque no pasa ningún valor. Y imprimimos con systemout.println, imprimimos el valor de 0 en este caso. Ahora definimos la segunda forma, que es el segundo constructor. El segundo constructor toma dos parámetros, A y B, los dos de tipo entero. Como estos son de tipo entero, también esta está definida de forma entera, ¿verdad? Porque si no, nos va a dar error de tipo de datos. Y sumamos A y B en la variable total suma y imprimimos eso dentro de con el systemout.println, ¿verdad? Que vamos a imprimir en este caso los números que le cargamos acá. Y el otro constructor, ¿verdad? Para hacer overloading es pasarle tres parámetros, A, B y C. Y total suma va a ser la suma de A más B más C. Y vamos a imprimir con systemout.println la suma total de esos. Cuando entramos en la parte principal es donde vamos a crear los objetos, acá. Dentro del public static void main, y los parámetros, si es que se le ingresa parámetros en la línea de comandos. Como no cargamos nada en la línea de comandos, directamente se va a ejecutar lo que está acá, aquí debajo. A partir de esta clase suma, vamos a crear un objeto a partir de eso, ¿verdad? Que es lo mismo que decir
Si es una variable común va a ser int, ¿verdad? Un número igual a un valor, así como se hace en lenguaje C, ¿verdad? Pero acá, como estamos hablando de objetos, estamos definiendo a partir de esta clase que se llama suma, un objeto que se llama suma1, new, que crea ese objeto, y le aplicamos su constructor, este constructor que está aquí, en este caso con 3 parámetros. Creamos otro objeto que se llama objeto 2 de la clase de suma y aplicamos el mismo constructor, pero le pasamos 2 parámetros en vez de 1. Podemos crear de vuelta a partir de la clase suma otro objeto llamado suma 3, le aplicamos new y llamamos a su constructor, pero le pasamos sin parámetros. Ejecutamos eso y nos va a salir la suma de 3 números, la suma de 2 números y 0 porque no tiene parámetros, porque está acá. Todo esto que ustedes ven acá, suma con 3 parámetros, suma con 2 parámetros o suma sin parámetros, es lo que se llama overloading. Eso es lo que, por definición, ¿verdad? Por definición, overloading es llamar a varias funciones, pero con parámetros distintos. Eso es overloading. ¿Cuál? Acá este objeto. Toda esta parte. Bueno, cuando uno crea un objeto, se crea a partir de una clase, ¿verdad? Y nuestra clase se llama suma. ¿Se entiende eso, verdad? Un objeto es crear una variable a partir de una clase. La clase es como el struct en lenguaje C, ¿verdad? Y el struct en lenguaje C no es nada más que un tipo de datos, ¿verdad? Ustedes ese tipo de datos tienen que convertir en a variable, ¿verdad? Y la clase viene a ser la misma cosa. La clase es nada más que un mapa mental que existe, ¿verdad? Que es como tu struct. Y recién aquí, cuando vos declarás tu variable, se crea un espacio físico de memoria. Antes de eso no existe. Lo que yo no puedo hacer, por ejemplo, una clase llamada suma, llamarle a su método, por ejemplo, ¿verdad? Por lo menos el lenguaje Java no permite hacer eso. Uno de los pocos lenguajes que permiten hacer objetos a partir de una clase es el Smalltalk y el Close, según lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Entonces, yo esta suma no puedo usar para hacer un objeto. Lo único que puedo hacer es crear una clase, ¿verdad? Una clase a partir de esa clase. Voy a crear un objeto. Ahí está. Entonces, si yo tengo una clase que se llama suma, a partir de ahí yo voy a crear un objeto que se llama objeto suma. Y este objeto suma es lo que ocupa lugar en memoria, ¿verdad? Y a este objeto suma es lo que yo le puedo aplicar cualquier definición que estaba acá. Cualquiera yo puedo llamar a una de estas variables o puedo llamar a una de estas funciones que están acá, ¿verdad? Pero para que sea un buen diseño orientado a objetos, lo único que yo puedo hacer es llamar a funciones, ¿verdad?, que me muestren o me carguen esos valores, ¿verdad? Yo directamente no puedo ser descortés y tomar los valores que están definidos acá. Aquí. En este caso, total suma. Siempre tengo que depender de una función para obtener eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer siempre? Siempre tienen que definir una clase
¿verdad? Y a partir de esa clase, aquí abajo, definir los objetos, ¿verdad? Y lo que en realidad ustedes ven es nada más que esos objetos, ¿verdad? Es lo mismo que decir int y igual a 0, ¿verdad? Este que ustedes ven acá es un tipo de datos, ¿verdad? Este que ustedes ven acá es la variable y este es el valor que tiene esa variable, ¿verdad? Acá sería lo mismo. Este sería tu tipo de datos, este sería tu variable, esta ahí que está acá, y este new suma es tu dato que está acá. Sería más o menos algo parecido a eso, ¿verdad? Cuesta un poco entender, pero más o menos eso es lo que tiene que meterse más o menos cómo funciona. Es lo mismo que decir char, ¿verdad? Carácter igual a lo que venga ahí, ¿verdad? Entonces sería algo como esto, ¿verdad? O string y lo que viene ahí, ¿verdad? Cadena. Sería algo como eso. ¿Otra consulta? ¿Cómo? Bueno, no. Decime dónde. Ah, bueno. Los códigos yo les voy a pasar entonces también en el, ¿cómo es? En el grupo para que ustedes tengan, ¿verdad? Voy a comprimir los códigos y les paso. ¿Sí? Entonces puedo hacer que la suma 3 sea la operación con la suma 1 y suma 2. O sea, lo que te sale en suma 1 y lo que te sale en suma 2, que la suma de esto y te sale en suma 3. ¿Vos querés asignar en suma 3? Los valores que se resolvieron en suma 1 y más los valores que se resolvieron en suma 2. Y Bueno, tenemos que crear entonces una función que retorne esos números. Ah, bueno. Vos me decís esto, pero voy a tratar de entender. Ya sé ya lo que vos me decís. Voy a definir acá. INT voy a definir voy a definir tres variables, ¿verdad? A1, A2 y A3, por ejemplo, ¿verdad? Que van a tener esos valores que vos me pedís, ¿verdad? Ya. Entonces acá donde dice objeto suma 1, ¿verdad? Voy a poner objeto, ¿verdad? Suma 1, punto, ¿verdad? Y tengo este total suma, que es la variable que me está viniendo de ahí. Pero tengo que asignar a algo, a 1. Aquí también A2 se llama objeto suma 2 punto esa variable que está acá, suma total suma, ¿verdad? Y acá en el objeto 3 que sea A1, A2, ¿se entiende, verdad? Eso es lo que vos querías, ¿verdad? Que sea la 3, sí.
Y al compilar te tiene que salir. Hay un error ahí, ¿verdad? Non-static variable dice, ¿verdad? Cannot be right definition for an static controller. No sería por donde inicializaste tu variable a 1 y a 2. Ah, ya. Tiene que estar dentro de este. Dentro de este tiene que estar. Ahí está. Viste que estaba acá fuera de este, ¿verdad? Tiene que estar dentro de dentro de esta función. Ahí ya desapareció, ¿viste? Acá estaba definido en este espacio. Pero tiene que estar dentro de acá del main. Acá dentro del main tenía. Ahí ya no marca ningún error. Entonces ahí sí debería 22. Se define nomás entonces, por ejemplo, sí se define. Eso se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? Porque yo le estoy poniendo visible esta variable. Acá le estoy poniendo como visible, acá public le pongo. Si yo le cambio esta visibilidad, ¿verdad? Hay veces que ya no vas a poder tocar esa variable. Ahí ya te fuiste al mazo. ¿Se entiende por qué se va al mazo, verdad? Porque yo estoy haciendo privado nomás dentro de esto. Si yo le pongo público acá, esto también no le mostré, pero yo lo estoy mostrando ahora que estamos jugando con esto, ¿verdad? Si yo pongo público, como en este caso, ¿verdad? Yo estoy habilitando para que todas las subclases y cualquiera que quiera usar pueda tener acceso a mi variable que está aquí, ¿verdad? Por eso es que yo puedo manipular aquí, ¿verdad? Pero los lenguajes totalmente orientados a objetos no te permiten hacer eso. El Java es un híbrido entre un lenguaje tipo lenguaje C y tipo orientado a objetos, ¿verdad? Por eso te permite tocar hasta esa variable que pertenece a esa clase, ¿verdad? Por definición, los lenguajes totalmente orientados a objetos, ¿verdad? Encapsulan todo lo que hay y vos no podés tocar nada solamente pidiendo, ¿verdad? Si vos querés tocar esa variable, tenés que crear una función que retorne ese valor. Y si querés asignar, tenés que crear una función que cargue valor. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, como este es un lenguaje híbrido, si yo le pongo acá public, como en este caso, ¿verdad? Como en este caso público, yo puedo tocar yo puedo ver hasta ese valor. Por eso es que aquí yo pongo A1, objeto suma y el nombre de esa variable. Pongo A2 y le asigno al nombre de esa variable. Se dan cuenta como aquí no hay ningún error, pero automáticamente si yo pongo que sea privado, acá donde está público, pongo que sea private, ¿verdad? Significa que solamente esa clase donde yo defino que es suma puede manipular ese valor. Solamente esta función de estos constructores pueden tocar esa variable, ¿verdad? Y no puedo hacer esto que estaba jugando acá, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que ahí ya marcan los errores, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque dice suma total es privado a... Ahí luego le dicen suma total es privado, es de acceso privado en la clase suma. Entonces, ustedes pueden manipular siempre y cuando ustedes dejan privado, público. Si ustedes dejan como privado, eso ya no tiene acceso. Pero para nuestra práctica le ponemos público. Ahí está. Entonces, hacemos lo que vos querías llegar a hacer.
¿Se entendió eso, verdad? ¿Sí? La misma cosa pasa con las definiciones de funciones que ustedes tienen acá. Si yo quiero hacer que, por ejemplo, uno de estos que está acá sea privado, ¿verdad? Voy a hacer la misma cosa, ¿verdad? Solamente que este es de la variable y esta es de la función. Al ponerle esto private, estoy matando aquí debajo seguramente alguno de estos, ¿verdad? En este caso no hay problema porque es el constructor, pero si ustedes definen otra función, ¿verdad? Y ponen private, entonces no van a tener acceso a eso. De hecho aquí, vamos a ver si... Acá ven un candadito, ¿verdad? Eso es porque yo le puse este private, ¿verdad? Significa que están cerrando eso que está ahí. Pero eso vamos a ver en otra clase. Ya nos adelantamos un poco nomás para ver cómo funciona.